Esta es una entrevista realizada a... Viviana Ausa, Bueno, Viviana, ¿en qué año naciste? en 1976, ¿Tu edad es? 45 años. Bueno, esta entrevista tiene como objetivo un tema en principal. Para esto nos situaremos en una fecha en particular para realizar esta entrevista, ya que la misma se basa o tiene como motivo la década de los 90 y la crisis del 2001. Bueno, para empezar vamos a ir con ¿qué recordás de la década de los 90 a nivel general? La década del 90, yo tenía 15, 16 años, al principio de la década, plena adolescencia, cursando la escuela secundaria, bueno, y todo lo que implica esa edad y lo escolar. Después también en la misma década terminé la secundaria, comencé a trabajar, así que bueno, en la misma década pasaron varias circunstancias de mi vida. Y de la crisis del 2001, ¿qué recordás a nivel familiar o personal? En ese momento supongo que mucha gente se quería ir del país. ¿Vos tuviste esta idea? No siento que tanta gente, por lo menos la de mi alrededor, no, no sentí que se quería ir del país. Quería un país eh, que tenga un rumbo económico, social y político. Eh, no tenía a primera idea emigrar. La primera idea es el cambio. El que se vayan todos fue una frase hecha para un cambio, como te dije, social, económico, político, con una idea de esperanza, de fe, eh, que, que los políticos eran nuestro obstáculo y fe a que si esto nosotros podíamos superar, bueno, iba a haber un proyecto de país distinto, con una economía estable, y lo más importante que sentía esa gente del 2001, en la que yo me siento eh, involucrada, es idea de trabajo, idea de eh, esfuerzo y salir adelante, que es la misma que más o menos se tiene hoy en día, pero en ese 2001 la fe y la esperanza estaban en un lugar primordial. Bueno, ¿y vos cómo lo sentiste? Prender la televisión, ver todo esto que está pasando, ¿tu familia te decía algo, hablaban? Puntualmente del episodio de la crisis de diciembre del 2001, esa crisis con saqueos, un país donde en todas las provincias eh, había un conflicto social, con violencia. eh, sí, fue con mucha angustia, fue el corralito, que fue la forma de, de que los bancos eh, se resguardaban ellos del dinero que la gente depositó. Resguardar es entre comillas, ¿no? Eh, eh, la gente depositó dólares y lo que podías retirar eran pesos, eh, pero con otro valor, por supuesto. Eh, Eso eh, implicó que empresas, fábricas, pequeñas empresas, pymes, se vean envueltas en un drama económico porque muchas empresas perdieron todo porque no podían sacar el dinero de los bancos, bueno, familias, obviamente, que quizás esa plata era utilizada para algo de salud, una operación, o un viaje o lo que fuere. Eh,
Yo escuché de mucha gente, más personas mayores, que tuvieron problemas de salud, ya sea con un infarto, por, por anoticiarse que no podían sacar su dinero del banco. Eh, sí, fue un diciembre del 2001 muy angustiante, tristeza. ¿A vos esto económicamente cómo te perjudicó la crisis del 2001? Mm, Nosotros íbamos a comprar un terreno y teníamos un dinero que después tuvimos que recibir en pesos, o si no, no lo recibíamos directamente, como mucha gente que no aceptó y hasta el día de hoy tiene un juicio con los bancos. Em, Me perjudicó en la parte que no recibí el dinero que yo había depositado. Pero bueno, como siempre, creo que es un pensamiento muy argentino, por lo menos algo me devolvieron. Entonces, bueno, saqué esa conclusión como positiva. Pero la inflación que vivimos repercutió en los sueldos. Al obrero le perjudicó muchísimo en el sueldo, eh, en la compra de alimentos, en la compra de ropa. Bueno, y entonces era más difícil eh, llegar a subsistir con el sueldo de uno de trabajador. Se hacía más difícil poder llegar a juntar un dinero eh, que no fuera que fuera solamente para la comida, para alimentarse. ¿Esa crisis cómo se pudo remontar con los años, económicamente, social y políticamente? Y eh, Argentina tiene esto, no sé si otros países, de siempre tratar de salir adelante. Fue muy paulatina. eh, eh, Hubo hasta varios años de ese coletazo de los saqueos, del sentir que en cada diciembre podría producirse saqueos iguales a los de ese 2001. eh, y bueno, después algunas políticas económicas que estabilizaron en cierta forma eh, la moneda, el peso argentino. eh, la clase política, en cierto modo, tuvo que dar un respaldo eh, para, para encaminar eh, el país. Y bueno, se fueron tomando decisiones eh, que fueron amortiguando em, ese desbarajuste que hubo. De a poco, bueno, se fue quedando atrás ese, ese 2001, ese diciembre del 2001. Pero la crisis económica de gente que está en la línea de pobreza y que desde esos años se vio agudecida, eh, con los años parece que se acentuó. No es que la gente que se dedicó a trabajos informales dejó de esos trabajos informales y un gran porcentaje se fue a trabajos eh, formales con un sueldo en blanco. La gente que
en ese momento, en el 2001, empezó ya te digo, a changas, eh, no es que en gran masa cambiaron eso, no, siguió con lo mismo y hasta el día de hoy. Eh, no es que de esa crisis salimos airiosos y fue, fue mermando la pobreza, la indigencia, no, hubo más eh, momentos de que no, no crecimiento, pero tampoco bajar. Y la idea se supone que siempre es que haya más trabajo, que en todos estos años no se dio el gran cantidad de puestos de trabajo, de aperturas de empresas, de fábricas, eh, y bueno, todavía estamos, digamos, tratando de, de salir de estas crisis que tenemos, pero ojalá alguna vez logremos bajar el índice de pobreza eh, y no tener la inflación que tenemos en la actualidad. Y a todo esto, los políticos en la televisión, ¿qué decían? En un mes, en diciembre, pasaron varios presidentes y bueno, que se vayan todos de la gente común, de la gente que salió a pronunciarse. No sé si lo sintieron tanto o dijeron algo, sentían que era para ellos, la verdad que nunca lo supe. Ya te digo que hubo un momento en que tuvieron que dar un respaldo desde las instituciones, del Poder Legislativo. No sé si fue mucho, pero para mí hubo algo que hizo que ellos tuvieran que acompañar sí o sí, porque si no, las instituciones estaban en juego. Pero yo creo que hasta el día de hoy no sé si entendieron esa crisis del 2001, porque o si no se hubiese reflejado en una parte de la política que diera un cambio radical a lo que es la política. ¿Y vos crees que estamos yendo a una segunda crisis, a otro 2001? En la parte social, yo veo que no es lo mismo, porque como te dije, gente de mi alrededor no sentía tener que emigrar, eh, y hoy veo que mucha gente siente que la salida es eh, emigrar a otro país. En ese momento, por lo menos la gente que estaba a mi alrededor, no escucha a nadie. Y hoy, a la mayoría, o la idea de irse, no sé si se lo va a concretar, pero la idea estuvo, eh, eh, con lo que difícil que conlleva irse y vivir en otro país y hacer la vida en otro país. Pero antes no, en el 2001, como te dije, sentía que todavía había esperanza, eh, todavía eh, eso estaba intacto, de tener la esperanza de que el país podía ser mejor. Hoy, 20 años después, eh, ya hay menos la esperanza. Eh, hay más desesperanza, hay más no creer nada, eh, porque, bueno, 20 años que las cosas mucho no cambiaron y la pobreza aumentó en un porcentaje muy alto. eh, el trabajo informal aumentó. eh, y bueno, todo eso hace sentir mucha angustia y la inflación que nunca nos dio un descanso. Y la inflación, somos presos de la inflación
desde lo alimenticio hasta querer comprar algún bien, eh, ya sea un auto, ya sea un electrodoméstico. Así que eh, no es parecida al 2001 para mí, es más compleja en el aspecto social, no sé si en el económico, pero en el social es la desesperanza y la falta de ver un horizonte claro que, que nos mejore la calidad de vida, la veo bastante lejos. Y para ir finalizando con esta entrevista, te voy a hacer una última pregunta. ¿A cuál riqueza de la Argentina ves que nos podría sostener como país? Y nosotros tenemos tanta riqueza desde el turismo, desde, bueno, eh, minería, por supuesto que ganadería, eh, eh, agroexportadores. Bueno, es un país rico en todo, en muchos aspectos. Em, si todo eso se pone junto, no, no sé, somos un país donde podríamos estar muy bien los argentinos. Em, por ahí se podría apuntar al turismo em, en las provincias argentinas tan bellas, quizás eso sería una forma económica de que nos podría ir muy bien, pero bueno, todo eso junto, todos esos aspectos juntos, seríamos un país con mucha prosperidad. He finalizado con la década de los 90 y la crisis del 2001. Ha sido una entrevista con mucha explicación, con dicho momento histórico del país. Gracias, Viviana, por aceptar responder dichas preguntas y contarnos cómo transcurriste estos momentos.